expresar como el semieje mayor menos el semieje menor sobre el semieje mayor. Cuando decimos que el aplanamiento también es la relación entre el cuadrado del semieje mayor y el semieje menor, entonces estaríamos diciendo que el aplanamiento sería igual a ¿qué? A sobre B, o A cuadrado sobre B cuadrado. Luego tenemos, bueno, aquí tenemos los tres parámetros de la elipse, semieje mayor que sería A, semieje menor que sería B, y F que es el aplanamiento. Ahora, otro parámetro geométrico de estas elipses es la primera excentricidad. La primera excentricidad está representada por la letra E. ¿Y qué es lo que mide esta primera excentricidad? Mide la relación entre la distancia focal, es la distancia focal, y el semieje mayor. Entonces, si tenemos esta distancia, y luego tenemos toda la distancia, que sería lo que me mide la primera excentricidad, es esa relación entre la distancia focal y el semieje mayor. También, otra manera, como se dice qué es lo que mide la primera excentricidad, se dice que mide el mayor o menor achatamiento de la elipse. O sea, también, pues acá teníamos esa relación con el aplanamiento. ¿Y qué es la primera excentricidad? La primera excentricidad es igual a la raíz cuadrada del cuadrado del semieje mayor menos el cuadrado del semieje menor sobre el semieje mayor. Existe otro parámetro de la elipse que se llama la segunda excentricidad, que es la relación entre la distancia focal y el semieje menor. Entonces, la relación de aquí a acá, del foco al centro del origen, al centro de la elipse y entre el centro del origen y este punto que sería el semieje menor. Entonces, esta segunda excentricidad está definida como la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado sobre B. Y existe ¿otra qué? Otro parámetro de la elipse que es C, que es el radio de curvatura polar. Este C es el radio, y es lo que mide la relación entre el cuadrado del semieje mayor de la elipse y el semieje menor. Y pues, sí, acá lo estamos expresando, es igual a A cuadrado sobre E cuadrado. ¿Me permiten un segundo? Listo, voy a cerrar el formulario que no lo ha cerrado. Parece que nos quedamos sin conexión, María Camila. No, profe, yo lo estoy escuchando. Sí. Sí, profe, yo también. Ahí se escucha, Entonces, la pregunta era, ¿qué es A?
Pero, ¿están viendo la presentación? No, profe, no se está viendo. No, profe, no está proyectando. No, Es señor. que, ¿qué? Es que me sacó de la... Listo, entonces, ¿qué es esa? Ahora sí ya se está viendo, profe. ¿Qué es esa? Semieje mayor. ¿Qué es B? Semieje Semieje menor. Semieje menor. ¿Y Semieje F? menor. aplanamiento. F. Aplanamiento. ¿Qué es C? Aplanamiento. ¿Qué es C? Excentricidad. Excentricidad. ¿Cómo? La primera. La primera. Primera excentricidad. E prima. Segunda. Segunda. Segunda Y excentricidad. C. Radio circular. ¿Cómo? C, ¿qué es? Radio polar. ¿Cómo? Radio El polar. radio. Radio polar. Radio de la Radio curvatura de polar. curvatura, radio de curvatura polar. ¿Ok? Ok. Listo. Bueno. Como les decía, va a existir una relación entre la elipse en sus parámetros A y B y el aplanamiento. Este es un ejercicio para que entiendan cómo funciona el aplanamiento y por ende cómo sería la primera excentricidad. En este caso, ¿qué es lo que está expresando esta figurita? En este lado, en el eje vertical, tenemos al semieje menor, que es B, y en este lado tenemos el semieje mayor, que es A. Y lo que tenemos, estos puntos, el azul, el rojo y el verde, lo que me están indicando es como la relación que existe entre la distancia focal y el semieje mayor. Entonces, si nosotros vemos este verde que está aquí, este elipse, el foco lo tiene muy cerca, digamos, a. Entonces, cuando la distancia focal tiende al semieje mayor, la excentricidad tiende a 1. ¿Por qué? Porque como dijimos que hay una relación entre la distancia focal y el semieje mayor en la excentricidad, entonces si las dos son iguales, la relación es de 1. Ahora, el rojo, vamos agrandando un poco la distancia focal. Si hacemos un poco, la vamos haciendo más pequeña, esta sería más grande porque la distancia focal es de aquí a acá. Ahora hacemos la distancia focal un poco más pequeña. Al hacer la distancia focal un poco más pequeña respecto a la excentricidad azul, aquí en el ejemplo dice que es 0.8. El azul, la excentricidad va a ser, la distancia focal es menor, la excentricidad sube a 0.6. Ahora, cuando la distancia focal tiende a 0, entonces la excentricidad tiende a 0. Y ahí tendríamos una circunferencia. Porque no hay aplaneamiento. Entonces, si no hay aplaneamiento, tendríamos un círculo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto que les acabo de explicar? La relación entre el foco, la distancia focal y la excentricidad.
Entonces fíjense que acá, para ayudarles, aquí ¿qué es lo que estamos haciendo? Acá estamos disminuyendo la relación entre la distancia focal y el semieje mayor, perdón. ¿Cuándo tendríamos el valor más grande de esa relación? Cuando es igual al semieje mayor, ¿no? ¿Quién es, cuando es igual quién? La distancia focal, ¿cierto? ¿Y cuánto Sí, sería sí. el valor de esa relación? ¿Cómo? ¿Cuánto sería el valor de esa relación? Si decimos que el uno tiende al otro. O sea, que la distancia focal, digamos, cuando el verde tiende a una relación es dividir el uno entre el otro, ¿cierto, Marun? Sí, señor. Entonces, ¿cuál sería el mayor valor que podría tener esa relación entre el semieje mayor y la distancia focal? ¿Podría ser igual a Profe, 2? 1, no 1. 1, exactamente, 1. ¿Y cuándo se tendría el menor valor? Cuando están ceros, están Cuando todos sí, lejos. cuando está en cero. Exactamente, exactamente. ¿Dónde está el cero? Entonces, podemos concluir que a medida que disminuye la relación entre la distancia focal y el semieje menor, a medida que disminuye esa relación, menor es la excentricidad y la elipse tiende a un círculo, que es el caso cuando estamos aquí, cuando el foco está aquí. ¿Entendido? A medida que disminuye, aquí la relación es la máxima y acá es la relación mínima. A medida que disminuimos, vamos a tener la O menor sea, profe, que cuando la excentricidad. elipse estén como más achatadas, cuando... Ahí, eso es un parámetro, recuerda, es un parámetro. Entonces, cuando el valor de la excentricidad tiende a 0, es porque tenemos una Una circunferencia. circunferencia perfecta, por decirlo Y así. cuando exista cualquier valor de E, vamos a tener una elipse. Entre mayor es la excentricidad, menor entre mayor tengamos, entre mayor excentricidad tenemos, entonces vamos a tener unas elipses un poco más achatadas. Fíjate que acá es más achatada, menos achatada, menos achatada. Y acá no. Una elipse, a ver, pregunta. Una elipse de achatamiento 0, ¿qué figura es? Una circunferencia, profe. Una circunferencia. Perfecto. Entonces ya con eso entendieron la relación que existe entre el foco, la distancia focal, el semieje mayor y el aplanamiento. Profe, entonces pues, se ¿Sí? podría decir que la excentricidad es inversamente proporcional con el aplanamiento. Exactamente, son relaciones inversas. Muy bien, ¿quién lo dijo? Yo, Cristian Cruz. Cristian, pues espera a ver, Cristian, no miro porque no estoy viendo a Cristian. Ah, Cristian Camilo Cruz Salazar, listo, perfecto. Ah, ese me va a quedar en el tintero, o sea, lo que quería que ustedes concluyeran era eso, que hay una relación inversa entre esas dos propiedades. Gracias, Cristian. Bueno. Entonces, ya teniendo claro más o menos cuál es esa geometría, aquí estamos hablando solo de geometría. Dicen que no estamos hablando nada físico de la Tierra, todo es geometría. Entonces, si nos devolvemos a esta diapositiva, recuerden que habíamos dicho que hay unas elipses, o una elipse, o varias elipses que pueden representar la Tierra. Y la verdadera figura de la Tierra la determina el geóide. Entonces buscamos elipses que se aproximen mucho más, que se aproximen al geóide. De eso que va a depender, pues, de esta relación con la excentricidad.
Pero ¿eso qué quiere decir? Que observen que aquí tenemos ya dos figuras. Una que es el geoide y otra que es el elipsoide. El geoide sabemos que es una papa, se parece a una papa. La elipse es una figura geométricamente definida. Acá tenemos todos los parámetros que definen esa elipse en geodesia. Bueno, no todos, los principales, los fundamentales. Entonces ustedes dicen miércoles, pero ¿y eso qué tiene que ver con la...? Eso es geodesia, pero ¿qué tiene que ver con la Tierra? Entonces, para ver qué es lo que tiene que ver con la Tierra, nos vamos a ir a esta figura. Entonces, observen que aquí, en esta figura, la línea verde punteada representa al elipsoide, la figura geométrica. Y esta línea continua negra representa el elipsoide. Perdón. La línea verde punteada representa al elipsoide y la línea negra al geoide. ¿Sí lo había dicho bien o lo había dicho mal? No, profe, lo había hecho al contrario. Lo había dicho al Pero contrario. ya quedó claro. ¿Y qué me hizo a mí pensar que lo había dicho al contrario? A ver, ¿qué creen? Yo dije que el elipsoide era una figura geométrica definida, ¿cierto? Y esta línea negra, este chipotico de acá, me está siendo definido como una figura geométrica de la cual estábamos hablando, que es el elipsoide. Fíjense que no, fíjense que acá tiene una pequeña ondulación, luego sube una ondulación y luego baja una pequeña ondulación. O sea, esta figura, esta línea que representa el geoide, no es una superficie geométrica de las que conocemos. Mientras que nosotros observamos la línea punteada de verde, que es el elipsoide, dicen que sí es una geometría definida, ¿cierto? Pues extendamos y pondríamos un elipsoide. Pero, acá empieza el primer pero, nosotros ni nos paramos. ¿Ustedes se pueden parar en el geoide? No, señor. Ni más. ¿Se pueden parar en el elipsoide? Tampoco. Tampoco. ¿Ustedes dónde están? ¿Dónde están parados? ¿Ustedes qué es lo que observan? En la superficie. La superficie terrestre. Perfecto. Entonces acá tenemos la superficie terrestre que desde ahora no la vamos a dividir. Hay que entender que la superficie terrestre tiene como dos grandes contextos. Una que son las áreas aquí. Bueno, me van a creer, aunque es mentira, hacer una afirmación tan gruesa. Este pedazo aquí que está como por encima de esto que es agua, son áreas continentales. Y aquí, la que está ocupada con agua, a excepción de las aguas dulces, ¿cierto? Que las encontramos en las partes altas de las montañas, serían áreas marinas. Y, digamos, si nosotros sacáramos de aquí un chipotico y lo sacáramos un poquito por encima del nivel del mar, porque de alguna manera observen que aquí esta línea negra que conocemos como geoide está marcando como el nivel del mar. Entonces, si sacáramos un chipotico acá y lo pusiéramos por aquí, ¿sí me están siguiendo? Sí, señor. Señor. Estaríamos hablando de ¿qué? ¿Que esto qué sería? ¿Superficie terrestre? Sí, toda la superficie terrestre. Acá hablamos de áreas continentales, acá estamos hablando donde hay mar, áreas marinas. Pero más o menos yo les he dicho, fíjense que acá esto está por encima de ese nivel del mar. Y es una superficie
continental. Pero ¿qué pasa si sacamos acá un chipotico y lo ponemos por encima del nivel del mar? ¿Sería un área continental? ¿Quién dijo eso? A ver, miremos la cara. Creo que yo, ¿Quién es yo? Cristian. Cristian. Ah, esta vez no lo acertó el perro. Las áreas son siempre, o bueno, son continentales o submarinas. Gracias por la intervención. Lo que ocurre es que estos chipotes, cuando salen, pueden ser en el mar también tenemos, en la parte marina, también tenemos volcanes, también tenemos cordilleras, esas cordilleras se llaman dorsales. Cuando existe algo que ocurre, llamémoslo deformación, entonces piensen que usted hace una fuerza aquí y luego hace una fuerza de aquí para allá. ¿Qué pasa si usted está comprimiendo de aquí para allá y comprime de aquí para allá? ¿Qué pasa con este espacio, Cristian? Está como arrugadito. Cristian, ¿Me puede volver a repetir? colaborador. Si usted le aplica una fuerza en esta dirección y aplica una fuerza en esta dirección, esto que está arrugadito de aquí hasta acá, donde empezó a aplicar esas fuerzas, ¿qué le ocurriría a esta superficie? Se elevaría sobre el nivel del mar. Exactamente, si arruga más, y al arrugarse más, entonces se deforma y las partes, posiblemente las que están más altas, se van para arriba y las que están más bajas se van para abajo. Tenemos que acá romper, eso se llama una falla, rompemos aquí, entonces las fuerzas laterales hacen que esta partecita posiblemente suba y estos dos bloques bajen. Entonces, esto, fíjese, Cristian, que esto que es área marina hace que este chipotico se suba y uno lo vea. Eso sean las islas. ¿Ustedes han ido a alguna isla marina? ¿Han ido a ver, Galápagos? ¿Han escuchado hablar de Galápagos? ¿Cierto? ¿Quién estaba mandando una manito? Que les dije que se han ido a alguna isla. ¿Alguien mandó la manito? Vuelva a la pasada. ¿Quién ha ido a una isla? Marina, obviamente. Bueno, islas continentales no. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ni ninguna? Jorge Eliezer, ¿cierto? ¿Usted de dónde es Jorge Eliezer? De Buenaventura, profe. De Buenaventura. ¿Y allá a dónde ha podido ir? ¿A Gorgona, Jería? Sí, señor. ¿A Malpelo? Entonces fíjense que esas islas son elevaciones del piso marino que sobresalen la superficie del mar, no son otra cosa. ¿Y por qué? Esos cositos que les acabé de contar aquí se llama tectonismo, la tectónica. Entonces por tectónica estos finalmente pueden subir o básicamente la tectónica lo que hace que estos montes marinos, algunos, bueno, también existen otros procesos, pero no vamos a hablar de eso por ahora. Profe, Lo que quería que entendieran. Y al haber esas Sí, María Camila. deformaciones no pueden causar como terremotos y esas cosas. ¿O no es Si tenemos acá una falla y acá otra falla, entonces tenemos que acá se rompió la corteza. Pues eso también ocurre aquí en la parte continental. Se rompe la corteza, entonces, pero en el proceso de rompimiento, antes de que algo se rompa, se tiene que empezar a debilitar. Entonces, esta debilidad que se crea acá, estos espacios débiles, son la manifestación de la acumulación de la energía, de la fuerza que va para acá y la fuerza que va para acá. Esas dos fuerzas que están así, una en este sentido, y al fin nos deformemos lo que está en ese espacio. Entonces, cuando él empieza a acumular en esas secciones energía, pues cuando él acumula, ya llega un punto en que la capacidad de la roca a su deformación llega
y rompe ciertos límites, que sea un límite plástico, un límite elástico, pero en este caso hablamos de límites plásticos, entonces, perdón, elásticos, entonces, cuando ya supera es que, ¡pum!, genera un sismo o una liberación de energía. Pero cuando ya supera la capacidad de la roca es cuando rompe. Entonces ahí es cuando son pues, sismos ya muy grandes, de gran magnitud. Bueno, entonces toda esta carreta era para decirles que la Tierra va a tener básicamente corteza continental y corteza oceánica. Acá tenemos una mejor vista. Una sección aquí en donde podemos ver lo que les estaba hablando. Aquí lo que llamamos terreno, estamos hablando de áreas continentales o áreas marinas. Aquí es donde estamos donde decimos terreno. Continentales. Continentales, perfecto. Seguramente esta lineecita que está marcando acá es la línea de costa y esta retícula, por decirlo así, que estamos marcando, que se ve acá y acá se ve esto como azulito, son áreas marinas. Lo que soporta, en teoría, no siempre es así, lo que soporta este terreno, de aquí para abajo, todo esto se llama corteza continental, y esta donde está el mar aquí, el mar acá tiene un chafleto, este chafletudo que estamos usando aquí es la corteza continental, oceánica. Entonces aquí de alguna manera no se ve, pero la corteza continental que está de este lado, aquí es la corteza oceánica, ellas chocan y de alguna manera o permanecen así, haciendo esta fuerza, acá, de acuerdo a la figura, por acá viene la corteza continental, acá viene la oceánica, ellas llegan y chocan, y entonces acá se generan diferentes formas en donde solucionamos, o la naturaleza soluciona este choque, este acoplamiento. Entonces, este acoplamiento puede ser de diferentes formas, que está rozando tanto, ellas son tan competentes que de pronto, pum, una empieza a hacer esto. Entonces, en este caso, se puede ir esta hacia allá, digamos, hacia la pantalla. Otra, que es la más común, se llama subducción, donde la placa más fuerte, digamos, esta que es la oceánica, ella es más fuerte, más competente, más pesada, se empieza a hundir y empieza a pasarse por debajo. Eso es lo que está pasando acá. Acá está pasando la una por debajo. Y la otra es cuando esta placa de alguna manera se debilitó y entonces la continental se sube, entonces eso se llama abducción. Todos esos procesos que les estoy diciendo ocurren a cientos de kilómetros de profundidad. Ahora, ustedes observan que acá hay como una mallita roja. ¿Sí? Angélica María Hoyos. Profe, sí. Profe, sí, sí, Entonces, señor. listo. Entonces, esta mallita roja, si ustedes observan, casi que esta mallita roja está como marcando el nivel del mar. ¿No? Y luego por debajo está el elipsoide. Entonces voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes han hecho GPS? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Cuando ustedes han trabajado con GPS, ustedes van a obtener la altura del terreno al elipsoide. En el caso de Armenia, ¿cuánto es aproximadamente esta distancia, el terreno y el elipsoide? ¿Dónde ustedes están? Era como de... ¿Cuántos que era? 1600 metros, creo.
1500, ah, Como 1500. 1500, 1600, 1600. 1500. Entonces, observe que esta rayita roja, esta superficie uniforme geométrica, estaría a una profundidad de 1500 metros. Ahora les voy a ampliar esta figurita, que es exactamente la misma. Sino con otro elemento, para que lo entiendan mejor. Aquí se puede ver mejor que esta parte que estoy marcando aquí son áreas continentales o marinas. Continentales, profe. Continentales. Todo esto que está marcado así, que se ve azulito, serían áreas ¿qué? Marinas. 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 Y estos chipotes acá que estamos viendo acá, ¿qué son? La Dice, superficie. La superficie terrestre. superficie terrestre. No me No, entendieron. áreas marinas, áreas marinas. Muy Como bien, islas, Angélica. islas marinas. Son islas marinas o son dorsales. Entonces, observen que aquí todo esto lo estamos llamando corteza. ¿Sí ven este gris en el corte? Todo Profe, esto pero es tengo corteza. una pregunta en cuanto a eso. A ver. San Andrés y Providencia, Sí, ¿son continentales? ¿Serían marinas? O sea, son ¿cuál islas. sería la diferencia? Son islas marinas. Son islas marinas, están Ah, en ok. corteza, están en corteza, están soportadas en Marina. corteza En marina. corteza marina. Ah, ok. Listo. Que como Yo no tengo- escuché que lo nombrara, entonces, y pues son tan populares, yo dije, ¿será que es que tiene alguna connotación diferente o algo así? Pero ok. Ok, Entonces sí aplica. listo. Sí. Iba a Yo decir tengo algo, duda En Cristian. sobre esa eso. imagen Sí, se puede señor. apreciar mejor. A ver, Cristian y luego Manuela. Profe, pero entonces, digamos que ahora, en este momento se consideran marinas. ¿Cómo? Pero si en este momento las consideramos marinas, pero si a través de los años se podrían volver áreas continentales. No sé si me hago entender. Ok, sí. Pero ese es otro aspecto. Pero ahorita vamos a eso. Bueno, Gracias. Una chica ya también levantaba la mano, ¿no? ¿Ya? No, profe, pues estaba diciendo que en esa ilustración se puede ver la diferencia mejor entre las áreas continentales y las áreas marinas. Perfecto, Manuel. Entonces, Porque pues el agua ahí está transparente y ahí usted ve que la corteza sobresale. exacto. Eso se llama resaltar eso, gracias. ¿Cómo creamos estas islas? Pues ¿se acuerda que yo les decía que íbamos a tener unas fuerzas de este lado? Entonces, resulta que hubo una acumulación de fuerza. Y esto que inicialmente era plano, se formó aquí. Tuvo que haber roto acá, y empezó a subir, empezó a deformar. En los procesos de deformación no solamente son por fuerzas. Ustedes sí ven acá que luego de lo que está acá, que se llama corteza, hay otra que es como, ¿qué color le colocamos a eso? ¿Qué color? Yo soy daltónico. Naranja tirando a rojo, profe, no. Eso, naranja tirando a rojo, y luego sí tenemos un naranja. Entonces, después de la corteza vamos a tener el manto. Y este manto va a haber dos, el manto se divide en dos, el manto superior y el manto inferior. Eso es en términos estructurales, aquí. En términos estructurales. Entonces, en términos estructurales vamos a tener la corteza, el manto y el núcleo. Aquí corteza, manto. Corteza aquí es la lineecita, solamente la lineecita negra. Corteza, manto y el núcleo. De acuerdo a lo que vimos del principio de Eratóstenes, ¿cuánto es la distancia que hay de la superficie de la Tierra al centro de la Tierra? 6.378. Muy bien, Cristian. Ese es el semieje mayor
para el Hayford Internacional. Para Eratosthenes, ¿cuánto era? 4.000. 4.000. 4.000 kilómetros. Perfecto. Entonces quiere decir de que este radio tiene 6.370 kilómetros, ¿cierto? Este radio. De los cuales el núcleo, vamos a ver si acá está, si alcanza una diapositiva. No. Entonces, más o menos, como que la corteza esta corteza, acá está, es cuestión de ilustración. La corteza terrestre tiene un espesor aquí en la parte continental de aproximadamente, en promedio puede ser 30 kilómetros. Existen sus excepciones, por ejemplo, donde ustedes están, donde yo vivo, que es Bogotá, nuestra corteza tiene una profundidad de aproximadamente 70 kilómetros. Pero son excepcionalidades y alguna vez les mencionaré por qué. Pero en promedio esta corteza tiene un espesor de 30 kilómetros. Y esta es la corteza continental. Y la corteza oceánica, a excepción de estos chipoticos, pero acá hay una exageración, estas cortezas tienen un espesor de 7 u 8 kilómetros. Luego sigue el manto, luego sigue el núcleo. Este núcleo tiene un radio de aproximadamente 3.000 kilómetros, más o menos que los otros 3.000 serían del manto, y la corteza tiene 30 kilómetros. Entonces, a ver, ¿cuál es el porcentaje del espesor de la corteza con respecto a al radio terrestre? ¿Alguien tiene ahí una calculadora que lo haga rápidamente? Profe, ¿cómo es el radio con respecto a? Al espesor de la corteza terrestre. El radio son 6.300. ¿Cómo? El 0.5%, ¿cierto? Le da el 0.5 o el 0.05. Entonces le da el 0.5. Entonces observen que este espesor es de solamente el 0.5% de todo el espesor de la Tierra. Y esa capa de la corteza es la capa más frágil. Por eso es que se rompe y pasa todo esto que estamos viendo acá. Por eso es que aquí, por ejemplo, estos montes marinos no solamente se forman por tectonismo, sino también se llama por intrusión. Todas estas llamitas que están aquí, es que el manto se mete dentro de la corteza, la rompe y la empieza a engordar. No, pues todo eso no es el tema de los volcanes, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, pasan esas erupciones. Aquí si ven este chipotico que está acá, que tiene una forma de cono, eso es un cono, digamos un cono cinerítico. Entonces resulta que el manto rompió, creó un conducto con unas llamas, por ahí subió el magma y creó los volcanes. Entonces, ahí tenemos toda nuestra cadena de volcanes en Colombia. Ustedes cercanos tienen como algo, ¿cierto? Alguien está cantando el gallo. Bueno, entonces ya más o menos con ese contexto
¿A qué profundidad se encuentra el geoide? Primero, ¿en dónde está el geoide? ¿A dónde podemos encontrar la superficie geoidal? ¿En la corteza, en el manto o en el núcleo? ¿En dónde encontramos el geoide? En la corteza, en el manto, en el núcleo. ¿Cómo, Marún? No le escuché ¿En el dónde, geoide en en la dónde, superficie, en dónde perdón, o sea, encontramos el geoide en la superficie es nivel medio del mar dentro de los continentes, proyectado sobre los continentes. Sí, O sea, pero es la ¿dónde lo altura. encontramos? ¿Dónde lo encontramos? ¿En la corteza, en el manto, en el núcleo? Corteza. En la corteza, La corteza. exactamente, Juan Pablo. Que era lo que hablábamos, profe, que la altura era más o menos 100 metros. Exactamente, entonces, Ya Sebastián, entiendo. si usted está en Armenia, colocó un GPS y la altura con su GPS le dio 1.600 metros, ¿a qué profundidad encontramos entonces el geoide? En Armenia. Profe, puede Profe, ser pues, a 1450 o 1650. Puede ser subir 100 metros o bajar 100 metros. Exactamente, la altura elipsoidal más o menos 100 metros. Entonces, voy a adelantarme un poquito. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ahora ya me escuchan. Bueno, es un trabajo. Entonces, nos vamos a ir de nuevo a esta parte de la diapositiva, donde tenemos toda la estructura de la Tierra. Entonces, si nosotros estamos aquí en Armenia con un gravímetro, vamos a medir la gravedad con un gravímetro. Estamos midiendo todo el efecto que tiene toda esta columna. Y esta columna tiene aproximadamente 6.300 kilómetros. Y la gravimetría, es a través de la gravimetría que vamos a marcar este geoide. Es la línea negra. Si nosotros dijimos que si estuviéramos estudiando toda la corteza, estaríamos estudiando qué porcentaje de esa medida de la gravimetría. ¿Quién fue el que calculó el 0.05? Ese es 0.5. Entonces, observen que Juan Sebastián, creo que fue Juan Sebastián. Juan Sebastián dijo que la corteza, en términos de espesores, con respecto a todo el espesor de la Tierra, es el 0.5%. Y la corteza, me imagino que usted lo calculó con 30 kilómetros. O sea, usted está estudiando la corteza tiene que establecer su metodología, sus instrumentos para un 0.5% de precisión. Ahora, si usted con un gravímetro, cuando usted lo coloca aquí en Armenia, lee toda esta columna, el gravímetro le permite determinar esta figura que está, en su caso, a 1.500 metros. ¿Cuál es ese porcentaje, por decirlo así, de ubicación o de precisión que deben tener los equipos y toda la metodología para que usted pueda determinar esa superficie cuando esté haciendo gravimetría? ¿Me hice entender la pregunta, Juan Sebastián?
Exactamente. Por eso, y entonces, ¿cuál es ese porcentaje? ¿De cuánto le daría? Pues igual, usted cogió 30 usted cogió 30 y lo dividió en 6.370 kilómetros, ¿cierto? Ya llegó el punto. Ahora tiene que coger 1.500 metros, que sería 1.5 dividido en 6.370 kilómetros. ¿Cuánto le da? ¿Cierto, Marún? ¿Dónde está Marún? Sí, señor. ¿Marún está en clase? ¿Nos está siguiendo Marún? Claro, profe. ¿Qué? Exactamente, o sea, tenemos nuestra, digamos, precisión o metodología tiene que ser muy, muy precisa porque el instrumento mide todo el componente, pues tenemos que discernir un 0.02%. Entonces, eso indica que la metodología tiene que ser muy precisa, los instrumentos tienen que ser muy precisos. Los gravímetros, por tanto, son muy precisos. ¿Todos entendieron? El fundamento de la clase de hoy es poderlos posicionar en su cabeza en donde está el geoide y el elipsoide con respecto a toda la estructura, interna de la Tierra. Para finalizar la clase, finalizo con otro, me regalan un poquito más de tiempo. De lo que les he dicho, la Tierra tiene la Tierra la podemos ver internamente desde su punto de vista estructural o desde su punto de vista composicional. No lo voy a complicar con eso, sencillamente digamos que vamos a tener otros límites. Aquí estábamos hablando de corteza, manto y núcleo. Aquí estaríamos hasta hablando de litosfera, astenosfera y también el núcleo. Esta sería desde el punto de vista estructural, esta desde el punto de vista composicional. Los dos tienen límites diferentes. Para el caso de la geodesia, de alguna manera, cuando se hace el geoide, tendríamos que un poco abordar eso, pero pues esos parámetros ya están definidos en términos de la densidad. Pero pues lo que quería con esto es que ustedes sepan que la Tierra como tal tiene una correspondencia que es lo real con lo que nosotros vamos a modelar, con lo que vamos a estudiar y que lo hacemos a través de hipótesis. Todo eso también tiene algunas hipótesis para construir modelos matemáticos y modelos físicos, que es en últimas el objetivo de esta materia. Aquí, esta otra figurita, la misma trillada que se tendrán que aprender. Vamos a tener igual la superficie terrestre, colocamos acá un teodolito, un trípode, lo que sea, para indicar que aquí es donde nos movemos. Luego, aquí vamos a colocar el elipsoide, porque aparece así como suavizada, porque es la figura geométrica, y esta que tiene chipote es el geoide. La distancia que hay entre el geoide, entre la superficie topográfica y el elipsoide, la vamos a colocar como h minúscula, altura elipsoidal. La distancia que hay entre la superficie y el geoide, la vamos a colocar como h, u entre comillas, se llama altura ortométrica. Y la distancia que hay entre el geoide y el elipsoide es el geoide, se materializa a través de la altura geoidal, que no es otra cosa sino la relación entre estas dos alturas, la altura elipsoidal y la altura ortométrica. Aquí un dibujito más bonito, la línea naranja, fíjense, totalmente deformada, es el geoide, la línea verde es el elipsoide. Aquí tenemos esto que sería como el carmesí, Juan Sebastián, área que, o corteza. ¿Qué corteza es esta? Aquí estoy marcando. ¿Alguno otro que ayude rápidamente? ¿Alguien que ayude? Continental. Continental. Continental.
Y esta que tenemos a este lado sería corteza. La que tenemos debajo Marina. Marina. corteza marina. Corteza marina. Exacto. Continental y oceánica o corteza. Son áreas marinas, el concepto, o sea, el término es áreas marinas, corteza y oceánica. Y acá sí, áreas continentales o corteza continental. Entonces aquí tenemos otra cosa, que esta H, la altura ortométrica, es igual a la altura elipsoidal, la que da el GPS menos, que le quitamos, la altura geoidal o geoide y nos da la altura ortométrica. Esta relación, yo creo que ustedes ya la han visto muchas veces, es como la parte fundamental de la geodesia. Entonces tienen que siempre tener en mente esta relación. Creo que fue Cristian que hizo una pregunta que qué pasaba con... Sí, Si está señor. Cristian por ahí, ya se fue. Sí, profe. La pregunta que usted hacía era que qué pasaba con... Era en esta, ¿no? ¿Qué pasaba con estas islas? ¿Sí? ¿Qué podían profe, pasar con el tiempo? Ok, entonces... digamos que acá tenemos dos cosas. Una, vamos a colocar el ejemplo de Galápagos y el ejemplo de las islas de Hawái. Usted imagínese que está acá en el núcleo y aquí en el núcleo entra en contacto con el manto y este empieza a mandar desde acá, o sea, no se produjo ni en la mitad, sino desde acá empezó a emitir tanto producto del núcleo, por decirlo así, como productos del manto. Eso se llama magma. Entonces, cuando él viene de aquí y llega hasta aquí, cuando estamos en áreas marinas, entonces se generan esas islas. ¿Sí? Esas islas, como están, digamos, como ancladas a este punto, ellas lo que hacen es generar una trayectoria, porque todas se están moviendo, ellas generan una trayectoria de desplazamiento, porque todo esto está, digamos, se está moviendo. Esta se va a estar desplazando. Esa sería una circunstancia. La otra, vamos a pensar en San Andrés y Providencia. Esos no están ancladas, por decirlo así, al manto. Ellas se quedaron por acá, muy cerca de la corteza. Aquí en el manto empezó, rompió y subió. Entonces, como no está anclada al manto, ellas se desplazan por tectónica de placas. Entonces, va a llegar el momento en que esta corteza, ya ahorita que leo la palabra, no, Maru, esta corteza oceánica, por efecto de tectonismo, se va a ir desplazando y se va a pegar al continente. Entonces, geológicamente, estas áreas, estas rocas, a pesar de que estén pegadas al continente, estén fusionadas al continente, van a seguir siendo rocas oceánicas. No se escucha. Porque se le fue la señal al profe. Sí, sí, sí. Se quedó la pantalla. Juan Esteban, ¿me escucha? ¿Ahora sí?
Ya lo escuchamos, Ahí profe. está. Profe, ya se escucha. Pues acá pierdo conexión y me tocó volver a conectar. Entonces, lo último que les estaba diciendo es que estas islas, ¿sí? Hasta allá que me alcanzaron a escuchar, Sebastián Grisales, ¿sí? Sí, señor. Cristian. Sí, señor. Entonces usted ha preguntado sobre las islas. Entonces, cuando ellas se unen aquí al continente, ellas ahora, digamos, como que están en áreas continentales, pero la roca no deja de ser una roca de origen marítimo, y son rocas oceánicas. ¿Entendido, Cristian? ¿Sí? Sí, profe, sí. Entonces ahí es donde hacemos la distinción, ¿qué es área? Por área ellas estarán anexadas, pero por su composición, formación y todo, siguen siendo rocas oceánicas. Creo que Maruna había alzado la mano hace un rato. Profesor, era Maru. una consulta sobre la fórmula donde calcula ¿Cómo? la altura ortométrica. ¿Cómo? O sea, es una pregunta sobre la fórmula que usted mostró sobre donde se relaciona la altura ortométrica con la altura elipsoidal. ¿Esta? Sí. Sí, ahí se parte de que la hipótesis de que la perpendicular al elipsoide es paralela a la perpendicular al geoide. Ahí se comete un error, ¿no? No. No, ahí no hay perpendicularidades. O sea, que son paralelas, digo. Tampoco. Por eso no hay. O sea, eso es parte de lo que resolvemos como en la tercera parte del curso, ¿sí? Cuando veamos alturas. Entonces, digamos que se hacen asunciones, ¿sí? Pero digamos que no... Se le dejó de escuchar otra vez, ¿cierto? Sí, no se escucha. Sí, se fue la otra vez la señal. Sí, sí.